Gracias, Francisco, por también hacer presente lo que es la realidad de nuestra patria en el tema de la política contingente. A Francisco tuve el honor de conocerlo en Chile hace bastante tiempo. Me dijo, creo que me interesaría el tema de la política. Y yo le dije que bien, mientras más seamos los que defendamos los principios y valores, mejor. Así que me alegro que hoy día ya estés en la política activa, ¿no es cierto?, defendiendo en ese campo de batallas nuestros principios y nuestros valores. Gracias también al Congreso de Políticos Católicos por el enorme trabajo que han realizado ya durante 24 años, que los invitan y nos invitan a pensar, cosa que en el mundo actual muchas veces es muy difícil, porque la agitación del mundo actual no nos permite tomar un tiempo, mirar con distancia, reflexionar y ver cómo vamos a enfrentar los desafíos. Así que Rafael Sánchez, muchas gracias por esta invitación, que agradezco a nombre de muchas personas que quisieran estar acá, y por eso siento un honor y un orgullo, ¿no es cierto?, de haber sido invitado. Gracias al CEU, a su rector, decano, rector, y a todos aquellos que hacen carne la transmisión de los valores a través de la educación, que es algo que se ha olvidado y quizás el punto más importante después de nuestra fe, de nuestra familia, es la formación y la educación. Y estoy seguro de que el CEU hace un aporte fundamental a la formación de las nuevas generaciones, que es lo que nos debe motivar. Hoy estoy aquí principalmente por la institución de Political Network for Values, que es una institución que fue fundada aquí en España por un exministro, Mayor Oreja, que tuvo una visión de decir que teníamos que generar vínculos, redes entre personas que nos dedicamos a la política activa. Y esa red fue creciendo. Y hoy día ya es una red internacional con presencia en distintos países, y gracias a una persona que se encuentra por aquí, pero mi vista no me acompaña, que es Lola Velarde, que es el alma de nuestra institución. Lola, si puedes levantar el brazo para que todos te conozcan. Gracias, Lola. Es algo tímida, Lola, pero es el alma de nuestra institución. Ella ha logrado lo imposible, que es movilizarnos a todos. La expresidenta Katalin Novak, con el auspicio y el trabajo de Lola, hoy día es presidenta de Hungría. Eso lo digo en son de broma, pero Lola ha logrado algo impresionante de ir posicionando nuestros principios, nuestros valores en los distintos congresos del mundo, cosa que es difícil, porque algunos sienten que defienden en solitario las ideas y no se dan cuenta de que somos muchos en distintos lugares del mundo que defendemos los mismos principios y que unidos podemos lograr cambios radicales, que no necesariamente es necesario inventar la rueda en política, sino que podemos tomar los buenos ejemplos y llevarlos a nuestras naciones. Y en eso estamos enfocados desde Political Network for Values a nivel internacional. A nivel local, lo dijo Francisco, he podido participar en grupos humanos muy notables con los cuales hemos hecho grandes propuestas a la sociedad chilena que han sido muy bien acogidas, y hoy día puedo decir también con orgullo que presido Acción Republicana, que es un movimiento social y político que busca llevar los problemas reales de las personas a las políticas públicas. No solamente hablar de políticas públicas, sino que conocerlas. Y ahora entro a la presentación, que como primera lámina, perdón, la tengo que hacer yo, disculpen, que como primera lámina muestra a los reyes católicos. A los reyes católicos que le dan su autorización a Cristóbal Colón, no solamente para ir a descubrir un mundo nuevo, sino también para hacer carne la evangelización. Y yo eso lo agradezco, porque gracias a esa evangelización y al legado que hemos recibido en distintas áreas del quehacer de la vida, no hemos podido desarrollar. Yo agradezco porque en base a eso puedo decir que soy orgulloso católico, porque hubo un proceso de evangelización, de llevar la buena nueva a estas tierras de América. Buena nueva o proyecto, ¿no es cierto?, de descubrimiento, evangelización y colonización, que tiene un correlato negativo que ha tratado de instalar una corriente ideológica desde la izquierda que habla de una leyenda negativa. Pero curiosamente, muchos de aquellos que vienen de Sudamérica
a España, vienen con sus atuendos originales, vienen a solicitar recursos y basan sus reclamaciones en base a títulos de merced que fueron entregados por la corona española, que ellos por otro lado critican y denostan. Pero nosotros sí somos agradecidos porque ese legado no solamente es la evangelización, sino que se ve plasmado en cosas muy concretas. Todo lo que es nuestro derecho viene desde Hispanoamérica. Todo lo que es la educación, los principales centros educativos, la primera preocupación por la educación vino de la Iglesia Católica. Fueron ellos los primeros formadores y los que dieron pie a centros de estudio universitarios muy relevantes en toda Sudamérica. También en el tema de la salud, quizás la primera preocupación que vemos respecto de lo que es la salud pública que después toma el Estado, viene de parte de misioneros que abren las primeras casas de salud en Latinoamérica. Pero dentro de los legados, quizás el más importante es nuestra fe. Y ahí pongo en el centro a la Virgen de Guadalupe. Se dice que en México pueden tener las distintas opiniones, corrientes políticas, religiosas, pero todos son guadalupeños. Me ha tocado incluso ver amigos que son judíos, que dicen yo soy judío pero guadalupeño. Y esto es transversal. Todos, en el fondo, respetan a la Virgen de Guadalupe. Y ahí vemos distintos santuarios. El santuario de Cacupé, en Paraguay, el santuario de Nuestra Señora de Maipú, de la Virgen del Carmen, en Chile, Santa Rosa de Lima. Bueno, se ha ido plasmando nuestra fe a través de la Buena Nueva y también a través de nuestra Virgen María. No puse ahí a la Virgen de Schoenstatt, de la cual somos devotos con mi familia, porque somos integrantes y activos participantes del movimiento, pero es la misma Virgen que nos acoge como una madre. Y eso es algo que al menos a mí en la vida me ha ayudado mucho, porque cuando partí en política, trataba de imponer mis ideas, hasta que un sacerdote me dijo, mira, yo creo que a veces eres un poco extremo en tu posición, y tienes que aprender de la Iglesia, que es madre, es decir, primero acoge y maestra, luego educa y después envía. Entonces no sacas nada con sancionar a alguien antes de acogerlo, porque lo más probable es que tenga una mirada distinta por su formación, por su entorno, por su realidad. Así que por eso pongo la imagen de la Virgen María, que es nuestra madre, que nos acoge, nos abraza y después de a poco nos va educando. Y con esa educación ya forjados en el carácter, salimos a dar la cara para defender nuestros principios y valores. Así que para nosotros ese legado sigue siendo muy, muy relevante y ustedes van a ver santuarios marianos en cada país de Sudamérica. La pregunta es, ¿sigue siendo América Latina el continente de la esperanza? Esto ya lo mencionaba el Papa Pío XII. En una carta apostólica que envía en su momento a la curia de Hispanoamérica. Y después lo toma y lo fortalece el Papa Pablo VI. Y lo hace muy presente, decir, este continente es desde el cual se va a reevangelizar Europa. El movimiento en el que yo participo tiene a su fundador, que también recoge este planteamiento, y dice, desde las sombras de este santuario, que es el santuario que está en Chile, se decidirán los destinos de la Iglesia. Y esas son frases que al menos a mí me motivan, porque digo, bueno, desde aquí algo va a pasar. No sé si van a definirse los destinos de la Iglesia, pero algo va a pasar de acá. Y los papas también decían que desde América Latina, desde Hispanoamérica, iban a llegar nuevos aires a Europa. Quizás esto ha ido cambiando. También lo dijo en su momento en Puebla, Juan Pablo II. Dijo, este es el continente de la esperanza. Pero tenemos que decir que la situación ha cambiado. Y si vemos en estadísticas, vemos que en el año 95 el 80% de los habitantes de Hispanoamérica se declaraban o señalaban que profesaban la fe, la religión católica. Y eso ha ido cambiando radicalmente y al año 2018 solamente el 59% de los habitantes se declaran miembros de la Iglesia Católica. Esto es por distintas razones, pero lo que sí podemos decir que hay una cada vez más baja participación de los católicos en
la misa dominical, que hay una baja clara en las vocaciones, y eso se ve reflejado también en las estadísticas, en los números. Y este problema que se ha ido generando, en parte es porque no tenemos, porque hoy día tenemos una crisis de conceptos. Y no se ha defendido quizás con la fuerza necesaria algunos pilares esenciales de lo que es nuestro planteamiento religioso. No se ha defendido con la fuerza suficiente la familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y todo ataca el concepto de la familia. No se ha defendido el matrimonio con la suficiente fuerza entre un hombre y una mujer. Y quizás se ha hecho con la suficiente fuerza doctrinal, pero no hemos sabido llevar eso a la práctica política. No hemos sabido entusiasmar a las personas con la riqueza que hay en el matrimonio, la riqueza que hay en la familia. Y vemos que la ideología de izquierda siempre es más hábil que nosotros para plantear las limitaciones que tiene el matrimonio, las limitaciones que tiene la familia. ¿Para qué es una familia grande? Dicen, uy, qué terrible, ¿cómo lo hacen? Con Pía, que me acompaña allí, siempre nos dicen, qué terrible, 9 hijos. Y nosotros decimos, pero si es un regalo, es una cosa increíble, los invitamos a todos a ver lo que es una familia grande. Yo soy el menor de 10, Pía viene una familia de 8 y nunca nos ha faltado nada. Y una vez se dice, bueno, ¿y lograremos cumplirle a todos nuestros hijos? Y hay que decir que siempre hemos podido cumplirle a nuestros hijos y nuestros padres nos cumplieron a nosotros. Y cumplir no es solamente darle bienes materiales, sino que es darle un hogar. Y eso es algo que no hemos sabido en la práctica defender. Igual que la vida, el derecho a la vida. En nuestro país, lamentablemente, ya es una realidad el tema del aborto en 3 causales. Y han querido avanzar más allá. Lo hemos detenido en el tiempo, pero no es suficiente solamente con documentos o con doctrina, sino que también con la vivencia y la realidad, conocer la realidad de las personas. ¿Para qué hablar de lo que se entiende por educación de los hijos? Nos han arrebatado la educación de nuestros hijos desde el Estado. El secularismo se ha instalado, quieren eliminar a Dios de nuestras vidas, de nuestras leyes, de todo nuestro quehacer diario. Y nosotros no podemos negar lo que somos. ¿Quién puede decir que va a participar libremente en política si no puede decir parte sustancial de lo que es él? Yo llego a la política siendo católico. No soy un político católico, soy un católico político. Y eso es algo que muchas veces se olvida y se nos quiere imponer. Nosotros tenemos que defender la posibilidad de expresar libremente nuestra fe y llevarla adelante sin temor. Como dice el mundo cristiano evangélico, que tienen una canción que levantan y cantan incluso en las calles, dicen, sin temor alguno, huestes de la fe. Seguimos avanzando porque Dios está con nosotros. Y ellos lo plantean claramente. Dicen, avance, huestes de la fe. Bueno, eso muchas veces se echa de menos en nosotros los católicos. No siempre tenemos esa fuerza para defender aquellas cosas que vivimos y nos van encerrando día a día en un rincón. La secularización se ha ido apoderando de muchas personas que finalmente no se atreven a decir que son católicos. Van a un programa de televisión y todo lo encuentran bonito, relativo. Nadie dice nada en los programas de televisión. Al menos yo, cuando voy, parezco un tipo extraño, pero defiendo el matrimonio, la familia, la vida. Y también me han preguntado cosas íntimas. Y me dicen, oiga, pero usted, que quiere imponernos a todos los métodos naturales. Entonces yo le digo, no, yo no quiero imponerle nada. Nosotros somos usuarios de los métodos naturales, pero viva la libertad. Oiga, usted quiere imponer la virginidad a todos los jóvenes. No. Al igual que el título, nosotros proponemos la fe, no la imponemos. Nosotros proponemos nuestros ideales, no los imponemos. Yo trato de transmitir lo que fue para nosotros llegar vírgenes al matrimonio. Y puede parecer políticamente incorrecto, pero a nosotros nos generó una alegría, nos generó un estilo de vida que queremos transmitir. Lo hacemos permanentemente y ahí los invito a ver lo que es nuestro Instagram, donde todos los martes subimos una foto y decimos en martes de pololeo. Ustedes van a decir, ¿y qué significa eso? Dar testimonio de que somos capaces de reservar en la vida agitada
un momento todas las semanas para compartir como matrimonio, como pareja. Y se ha ido instalando el concepto en Chile. Ojalá lo instalen aquí, noche de tapas o pónganle el nombre que ustedes quieran, pero muestren la alegría que es compartir con el otro. No solamente mostrar lo que están comiendo, porque la gente cuando ustedes van a los distintos restaurantes, está cada uno en su mundo. Y le sacan foto al postre, a la comida, al trago, y dicen, miren qué rico lo que estoy haciendo. Pero nunca muestran con quién están. Le hablan al mundo, pero no le hablan a la persona que tienen delante. Y eso lo tenemos que cambiar. También ha atentado contra este número que mostraba ahí, el tema de las ideologías, el surgimiento de nuevos grupos religiosos, y ha afectado principalmente a los sectores populares, esos sectores que dependen del Estado y que no ven otra alternativa que un Estado omnipresente que le solucione sus problemas. Y ahí tenemos que estar nosotros. También ha tocado a los jóvenes de una manera muy fuerte. La secularización está ahí. Y también a las mujeres. Madres y mujeres que en muchas ocasiones son las que transmiten la fe. Yo de pequeño, si bien vengo de una familia católica, me eduqué en la religión, de pequeño siempre decía, bueno, yo, o en alguna época, voy a misa más que por temor a Dios, por temor a mi madre. Y no lo decía porque fuera a recibir una sanción, ni una golpiza, sino porque para ella era tan importante que sus hijos fueran a misa que le iba a causar un dolor. Y en una ocasión me preguntó, ¿fuiste a misa? Yo ya era bastante independiente, grande. Sí, mamá, fui a misa. Anduve amargado como 3 semanas, porque sabía que a pesar de que ella podría haber quedado feliz, la había mentido. Y ahí aprendí a que es mejor no mentir y decir la verdad. El reto llega una vez, la sanción llega una vez, pero uno queda tranquilo, porque si mi madre era astuta, como 3 semanas después a uno le preguntaba, oye, ¿y ese día que no estaba yo ahí y tú me dijiste que había ido a misa, fue cierto? Y venía el remordimiento a conciencia. Entonces, es mejor ser libre y decir las cosas de una vez. Y eso en política, y lo llevo de un ejemplo muy concreto de un niño a la política, es muy liberador, porque permite siempre actuar y andar libre por la vida sin esperar que a uno lo sorprendan con algo que dijo en algún momento. Para los periodistas en Chile, yo en general soy una persona, se dice allá, fome, ¿ah? No muy interesante, porque digo lo mismo desde que fui concejal en el año 2000. Me dicen, oiga, pero explíqueme esto del matrimonio. Oiga, pues si ya se lo expliqué. Explíqueme esto del aborto, pero si ya se lo expliqué. Explíqueme esto de la píldora al día después, pero si ya se lo expliqué. Se lo vuelvo a repetir porque yo no tengo problema en repetir 15 veces lo que me preguntan. Soy una persona educada, siempre contesto lo que me preguntan. Mis asesores de prensa me retan, me dicen, no contestes, no enganches. Yo le digo, pero si me está preguntando, te voy a contestar. Pero eso da libertad. Y eso es algo que necesitamos en política. Y como les decía, se hablaba de este continente de la esperanza, de la fortaleza de América Latina, pero ya alguien prendió luces de alerta. Y Monseñor Ángel Herrera prendió luces de alerta. Él, siendo obispo de Málaga, cuando estuvo en Bogotá en el año 52, decía que reconocía que la enseñanza de la Iglesia permitía unir valores con respecto a la vida y la familia, como el derecho de los padres a educar a sus hijos, la profesión pública de la fe y otros que permitían la verdadera libertad frente al Estado. Pero también advertía y decía, sin embargo, que le llamaba la atención y se lo planteaba a las personas a las cuales se dirigía, el hecho de que no ocurría lo mismo con una adecuada difusión de la justicia social y la exigencia cristiana de combatir las inequidades y egoísmos que en este ámbito se producen. Él tenía claro que la formación, el legado de la fe, era fundamental para formar familias sólidas. Pero también decía que había una disociación entre lo que yo predicaba y lo que practicaba. Porque un cristiano, por ejemplo, tiene que pagar bien. Un cristiano tiene que tomar la ley como un piso, no como un techo. Y muchas veces vemos personas que son exitosas en la vida y que dicen, no, la ley solo me exige esto, pero tú puedes dar más. Si tú eres un empresario exitoso, ¿tienes que pagarle a tu proveedor a 90 o 120 días? No, yo al menos aprendí de mi padre, que era un pequeño emprendedor, que se convirtió después en un gran emprendedor, que él pagaba al día. Le entregaban un producto y él lo pagaba.
Y si era una persona grande que le proveía, a él le podía pedir 30 días de plazo para pagarle. Pero ¿qué vemos a veces con grandes instituciones? Que van dilatando, dilatando, dilatando y no le pagan al pequeño. Eso es en el comercio. Y sucede en otras cosas, en las leyes sociales, en distintas cosas. Muchas veces lo que uno predica no lo practica. O solamente nos conocen por predicar temas de moral religiosa, o como dicen, de la cintura hacia abajo, pero lo sacamos de nuestra vida comercial, de nuestra vida familiar. ¿Cuántas veces vemos personas que dicen una cosa o predican algo y no son fieles en su matrimonio? ¿Cuántas veces decimos hay que educar a los hijos con el ejemplo y no dan el ejemplo? Y lo más sencillo es cuando a uno lo llaman por teléfono a la casa y le dice al hijo pequeño, dile que no estoy. Yo lo dije una vez y después me arrepentí, igual que con mi madre. Así que de ahí en adelante decidí que yo mismo iba a tomar el teléfono y a la persona que me llamaba fuera del horario, en el horario familiar, le decía, mire, he trabajado todo el día en política, ahora estoy con mi familia, que tengo poco tiempo para verlos, y lo invito a que vaya a cualquiera de mis 4 oficinas mañana a partir de las 9 o 10 de la mañana. Generalmente esa gente no llegaba, ¿ah? Y uno lo dejaba citado y la gente no llegaba, pero es atreverse a decir las cosas. Y Monseñor Ángel Herrera ya nos advertía que había una deuda que pagar. Y como él lo advertía, otros también se daban cuenta de lo mismo. Y ahí tenemos a una de las personas que más daño le ha hecho a Hispanoamérica, Fidel Castro. Y lo vemos con una imagen religiosa. Él fue educado en colegios religiosos. Él no era un hombre de fe, pero no trepidaba en tomar una imagen religiosa, fotografiarse, para congraciarse con un pueblo que tenía ese legado de la fe cristiana, esa religiosidad popular. Él era capaz de fotografiarse con la Virgen, pero claramente lo utilizaba para sus fines ideológicos. Entonces, no solamente Monseñor Ángel Herrera se dio cuenta, sino que la izquierda también ve las falencias nuestras. Y permanentemente la izquierda encuentra una falencia y la agranda. Y el caso individual se convierte en un caso general. Y eso nosotros tenemos que aprender a enfrentarlo y solucionarlo antes de que la izquierda lo tome como un modelo para su ideología. Y de ahí también esto se traspasa a la Iglesia. Porque no solamente la ideología abarca a las personas en su vida diaria, sino que también a los sacerdotes, a los religiosos, que son parte de la vida diaria y ven esta inequidad, ven esta falta de justicia social y creen erradamente que la vía de solución es la vía violenta. Y salen lienzos como este, que en Hispanoamérica eran muy conocidos. Iglesia que es pueblo, pueblo que es iglesia. Pero a eso pónganle la mano levantada, que es una mano empuñada, no es una mano abierta para acoger, es una mano para agredir. Y también vemos ahí imágenes de dibujo, ¿no es cierto?, de un sacerdote con una piedra en la mano. Pero eso también se da, porque habían sacerdotes militantes, y la teología de la liberación sí tuvo su efecto en Hispanoamérica. Y ahí fue fundado en Brasil. ¿Por qué? Porque había inequidad. Y nosotros tenemos que trabajar para que haya libertad de oportunidades. No somos todos iguales y eso es clave también tenerlo claro. Pero un continente que es cruzado por las pugnas y miserias propias de la modernidad parece tensionar su identidad católica. Y esta tensión se produce entre la fidelidad a los valores permanentes que orientan la existencia privada y la observancia crítica y diligente de aquellos principios que favorecen la construcción de una sociedad justa e integral. La justicia social tiene que ser parte de nuestro quehacer y de nuestras políticas públicas. Nos hemos visto tensionados en Latinoamérica permanentemente entre el progresismo y el conservadurismo, entre el marxismo y el capitalismo. Pero tenemos oportunidades de reencontrarnos. Y aquí el Papa Francisco ya nos invitaba, ¿no es cierto?, en lo que fue la Cumbre Mundial de Jóvenes en Brasil, a reflexionar sobre esto. Y hoy día tenemos una nueva gran oportunidad. El próximo año, en julio, se realiza un encuentro de juventudes en Portugal. Nosotros al menos ya podemos decir que vamos a aportar al menos con 4 peregrinos a eso, 4 hijos nuestros que ya están entusiasmados para venir a Lisboa el próximo año.
Pero le hemos pedido que hagan algo previo, que busquen dentro de un movimiento que los jóvenes de distintos países se encuentren. Porque ¿dónde se encuentran hoy día los jóvenes que tienen las mismas ideas, los mismos principios? Hoy día, a través de las redes sociales, a través de Tinder, pero nosotros queremos que se encuentren personalmente, que puedan ver que hay otros jóvenes que también piensan lo que ellos piensan y creen lo que ellos creen. Porque al igual que en política Network for Values, donde hay políticos que se sienten aislados, solos, hay jóvenes que dicen, papás, esto es imposible de vivir. O sea, que tú hayas llegado virgen al matrimonio hoy día es imposible. Y yo digo, es difícil, pero no es imposible. Es muy difícil, sí, pero no es imposible. Y nosotros tenemos que ayudarles a tomar metas altas, porque hay un beneficio mayor cuando uno cumple con esa meta. Por lo tanto, los invito a que cada uno que tenga hijos, nietos, sobrinos, los invite a ser parte de este encuentro mundial de jóvenes. Los invite a soñar con una meta y un desafío alto, elevado. Nosotros tenemos mucho que hacer para que los jóvenes se entusiasmen, para difundir lo bueno. Aquí tenemos... me confundí, parece. Disculpen, eso era Aparecida. Traspapelé las láminas. Pero ahí lo que estaba viendo era el mensaje del Papa Benedicto en Aparecida, que nos decía, y lamento la confusión, que la vida cristiana no se expresa solamente en virtudes personales, sino también en las virtudes sociales y políticas. Y el Papa Benedicto nos ha sido una invitación clara a involucrarnos, a dar testimonio público de lo que vivimos en privado. Cuesta, pero es necesario. No solamente con un texto convencemos, sino que con el ejemplo. Un ejemplo mueve mucho más a veces que solamente la palabra o el texto escrito. Y está claro que en las últimas décadas no hemos encontrado, al menos en nuestro continente, fórmulas concretas y consistentes para crecer en ética social y política acorde al Evangelio. Nuestra América mestiza no ha sido capaz de enfrentar los problemas con una respuesta integral. Y vivimos en esa permanente tensión entre marxismo y capitalismo, entre progresismo y conservadurismo. Y nosotros tenemos mucho que dar desde la doctrina social de la Iglesia. Ahí hay muchas fórmulas, soluciones concretas para hacer buenas políticas públicas. La economía, el capitalismo, tiene que tener lo social. Y cuando uno hace buenas políticas públicas, saca a la gente de la pobreza. Ahí, bueno, ya expliqué la invitación que les queríamos hacer y esto va en relación con lo que les decía que sucede en América. Hispanoamérica ha sido una especie de laboratorio para distintos proyectos ideológicos. Y puede ser del marxismo hasta el capitalismo. Pero nosotros no tenemos que buscar mucho para encontrar un camino correcto. Y eso está en gran parte, en gran medida, en la doctrina social de la Iglesia. Está ahí. El punto es llevarlo a la práctica. ¿Y cómo llevarlo a la práctica? También es una misión para los centros de estudio. Que nos digan con fórmulas concretas cómo vamos a hacer una política de impuestos, cómo vamos a hacer una política de previsión social, cómo vamos a hacer una buena política de transportes desde nuestra identidad católica. No tenemos por qué excluirnos de ninguna política pública porque nos dicen, no, es que lo católico déjalo afuera. Tenemos mucho que aportar desde nuestra fe. Y la pregunta que siempre uno se tiene que hacer es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Aquí pongo un mundo con una persona autosuficiente que dice, es mi vida, es mi bienestar, es mi verdad, es mi esperanza. Siempre el yo primero, no el nosotros. Y la invitación es a ponernos en el otro, no solamente en el yo. Hoy día el mundo se mira a sí mismo, los jóvenes se miran a sí mismos, están llenos de derechos y casi no tienen obligaciones. Y cuando hay una obligación o un deber, dicen, no, eso no es para mí. ¿Ah? Y busco mi propia realidad, invento mi propio mundo, invento mis propias leyes, invento mi propia verdad. Y nosotros tenemos que ser consistentes con el mandato más sencillo que nos dio Cristo. Id
y hacer discípulos a todas las naciones. En todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las ciudades, hay personas que no han escuchado la buena nueva, porque nosotros hemos guardado silencio. Y las ideologías muchas veces han avanzado, nuestros enemigos han avanzado, porque nosotros hemos guardado silencio. Y eso tiene que cambiar. Por eso cuando Francisco me dice, yo quiero ingresar a la política, yo le digo, bienvenido. Porque nuevos rostros, nuevas personas en política son absolutamente necesarias. Al menos el movimiento que hemos levantado en Chile está rebosante de personas que me decían, yo nunca pensé que iba a ser diputado. Yo nunca pensé que iba a ser concejal. Yo nunca pensé que iba a ser consejero regional. Yo nunca pensé estar en una esquina repartiendo un volante, un flyer. Nunca pensé que iba a hablar en un medio de comunicación. Todos podemos. Yo cuando partí en la universidad no hablaba. Y hoy día veo que ya me hacen señas para que corte. Pero literal, yo lo único que sabía decir era sí o no. Estoy de acuerdo, estoy en contra. Pero como nadie decía nada, yo me transformaba en un líder. Y había un grupo enorme de personas que decían, nos vamos a tomar la universidad. Y yo decía, yo me opongo. Y miraban todos esto a esta persona que había dicho, yo me opongo, con ojos intimidadores, ¿no es cierto? Y quizás a mí se me acababan los argumentos, pero aparecían otros que tenían los argumentos necesarios y ellos quedaban en el debate. Y yo era feliz, porque se había generado el debate y yo lo había empezado solamente con decir no o con decir sí. Y eso transforma a una persona en líder. Porque la gente muchas veces no se atreve a dar ese paso. Nadie quiere decir las palabras incorrectas y yo los quiero invitar a que muchas veces digan la palabra incorrecta en grupos o ambientes donde hay una no verdad establecida. Y depende de cada uno de levantar la voz. Lo principal para seguir avanzando dentro de los legados que nosotros podemos dejar, así como los reyes católicos nos dejaron estos legados de la salud, la educación, el derecho, es la transmisión de la fe en nuestras familias. Ahí pongo la foto de mis padres, ahí por el año 50, cuando se casaron en Alemania, en un pueblito muy pequeño en el sur de Alemania, y después abajo la familia de 10 hijos, ahí ya habían perdido mis padres a una de sus hijas en un día de Navidad, una situación muy dolorosa. Después perdieron a otra hija y después a un hijo, o sea, de los 10 quedamos 7 y mis padres tuvieron que despedir a 3 hijos. Y mi madre me decía, el dolor no se pasa nunca, pero el espíritu de vivir y de transmitirles a ustedes el valor de la vida, la alegría de vivir, no puedo opacarlo con mi propio dolor. Mi hermana murió un día de Navidad. Nunca tuve una Navidad triste, nunca. Mi madre siempre se preocupaba de que fuera el día más alegre, el día con más vivencias familiares, porque ella decía, yo no puedo transmitirte a mí el dolor de lo que es perder un hijo y privarte de la alegría del nacimiento de Cristo. Bueno, y con Pía hemos tratado de hacer algo parecido. Ahí está nuestra foto, jóvenes aún de 25 y 24 años, recién casados, y abajo nuestra gran familia. Falta ahí el yerno y 3 nietos, que también ya son parte de la familia, más las novias de varios hijos, pero podemos decir que al menos hemos logrado algo de lo cual nos sentimos orgullosos. Como dije a la hora de almuerzo, al menos los hijos que tienen derecho a voto votan por mí, que ya es mucho decir. No es fácil frente a la adversidad, y hasta ahora también todos ellos han cultivado su fe, que es por lo que nosotros vamos a tener que rendir cuenta. El Señor no me va a preguntar cuántos votos sacaste en la elección, sino qué hiciste por tus hijos para que ellos encontraran la fe. Y eso es algo que yo también los invito a hacer. Muchas veces nos ponemos metas mundanas que son importantes y yo claramente no siempre soy el mejor ejemplo de padre, pero sí tienen el mejor ejemplo de madre, que además es una gran esposa porque me defiende en la ausencia. Cuando los hijos dicen, ¿dónde está el papá? Trabajando por la patria, o trabajando para que tú tengas una patria libre. Por lo tanto, tenemos una sintonía muy importante con Pía, pero para nosotros es un orgullo poder decir que hemos podido transmitir la fe a nuestros hijos. Eso no quiere decir que la tengan ganada, pero sí cuando la pierdan, estoy seguro, si es que la pierden, espero que nunca la pierdan, van a volver, porque tienen las raíces sanas. Y esas raíces sanas se construyen en base a un matrimonio sano. Porque es muy difícil transmitir algo si es que la relación matrimonial es mala. Yo no puedo decirle a mis hijos, mira, qué bonito es casarse y esto, si nuestra relación es de tensión permanente. Y eso es algo que hay que cultivar,
porque no es casarse y vivir, ¿no es cierto?, de pan y cebolla, sino que esto es un desafío diario. Todos los días uno tiene que volver a enamorarse y todos los días uno encuentra alguna razón para desenamorarse y decir, ¿en qué minuto me casé? ¿Ah? Pero vale la pena. Y nosotros lo hemos vivido, incluso en estos 31 años, puedo decir que, y aquí tengo un testigo presencial, hace unos 3 días tuvimos una discusión mínima, pero que escala, porque hay cansancio, hay agotamiento. Entonces, después uno tiene que encontrar el momento para verse a los ojos y decirse las cosas. Así que ahí tienen un desafío práctico. Y todo esto nos ayuda a salir del letargo, de las lamentaciones, de las derrotas, porque siempre decimos, qué lamentable lo que ha ocurrido, qué frustrante que esto no cambie. Bueno, va a seguir siendo frustrante y lamentable y vamos a seguir teniendo derrotas si es que nosotros, los que estamos aquí, no nos involucramos. Algunos siempre dicen, oiga, yo creo que usted debería hacer esto. Yo siempre le digo, ¿y por qué no lo hace usted? Ajá. Usted debería hacer esto en un medio de comunicación. Oiga, tenemos un canal de YouTube, tenemos una radio virtual, tenemos esto, lo otro. Dígalo usted. O algunos dicen, tenemos que crear un centro de cultura. Yo siempre digo, bueno, usted es el secretario nacional del Centro de la Cultura Republicano. Y le doy trabajo al tiro. Porque cada uno trata de endosarles a otros la responsabilidad propia. Y eso no sirve. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque siempre nos lamentamos. Y el Señor nos dice, mi carga es ligera y mi yugo es liviano. Y cada vez que ustedes se sientan cansados, entréguenle todo al Señor. Yo cada vez que voy a un programa de televisión o radio, primero me encomiendo. Le digo, Señor, yo no tengo ninguna posibilidad de salir bien parado con 7 periodistas que son progresistas y con 3 candidatos o 4 candidatos que también son progresistas. Y voy a ser el único que va a defender la vida, la familia, el matrimonio, y claramente mis dotes intelectuales a veces son limitadas y va a haber mucha controversia, así que haz por mí lo que tú puedas. Bueno, funciona. Encomiéndense, oren, pídanle al ángel de la guarda de su oponente, que no lo deje escuchar tan bien o que se confundan las palabras, pídanle algo positivo, que trabaje. Yo al menos al mío me encomiendo siempre. Esto sí tiene que pasar por un proceso interno. Uno tiene que descubrir personalmente cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Mi fortaleza no son las grandes teorías. Mi fortaleza puede ser la ironía, el sentido del humor, la rapidez en la respuesta. Ser el menor de 10 hermanos ayuda mucho porque tuve 10 padres para arriba. Entonces tenía que escapar o tenía que dar explicaciones o tenía que convencer a otro de que me ofendiera. Bueno, a uno lo va modelando y ser papá de 9 para qué les explico y estar casado con una abogada para qué les explico la creatividad que uno tiene que tener para defenderse o para argumentar. Bueno, todas esas cosas prácticas llevémoslo a la vida política. Pero conozcámonos, sepamos que enojarse no sirve. Yo se lo aprendí a punta de golpes, porque vivía enojado en los programas de televisión, hasta que dije, mejor que se enojen ellos y no yo. Y dejaba que ellos se molestaran y yo seguía con mi argumento pacífico y la gente se reflejaba en uno. Mira cómo lo atacan, el pobre no pudo hablar, no pudo decir su idea, no pudo hacer un planteamiento porque no lo dejaban hablar. Porque cuando uno a alguien le dice algo y eso algo no le gusta, bueno, empieza la cancelación, empiezan las críticas, empieza toda la argumentación pasional y no racional. Tenemos que generar vínculos. Nosotros podemos llegar muy lejos, no solamente generando redes sociales, sino transformando esas redes sociales en un vínculo personal. Y ese vínculo personal se proyecta más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Nosotros seguramente aquí nos vamos a haber encontrado con algunos y no nos vamos a ver en 5 años. Pero cuando nos encontremos va a ser como que si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Esos vínculos se construyen paso a paso, con confianzas. Y lo último es perder el miedo al ridículo, perder el miedo a que esto tirite porque estamos frente a una asamblea grande. Hay que perder el miedo a que a uno lo funen, porque todos los que defendemos principios y valores en algún momento vamos a ser funados y nos van a tratar de golpear físicamente, virtualmente, emocionalmente, nos van a tratar de cancelar. Y eso requiere un espíritu interior forjado desde el conocimiento de uno mismo y también confianza en Dios, que nunca nos va a dejar solos. Por más duro que sea el problema que tengamos, siempre, al menos lo que yo he acuñado, es que Dios nos quiere y nos quiere mucho.
Y yo les podría mostrar en la historia política de los movimientos que hemos emprendido con distintas personas, cómo Dios siempre nos da alguna alternativa si es que actuamos correctamente. En eso Dios no falla y eso tiene que ser una convicción en nuestra vida. Y tener que tener pocas ideas y claras y atrever a decírselas a las personas. En Chile se ha dejado de hablar de Dios y yo en muchos debates digo y parto diciendo yo creo en Dios. En algún debate dije a Chile le hace falta Dios. Me trataron de lo peor en los medios de comunicación. Este es un talibán, nos quiere imponer la religión, nos quiere imponer los métodos naturales, nos quiere imponer esto y lo otro. No, yo vengo a proponer, pero lo primero que voy a decir es que yo creo en Dios. Lo segundo que voy a decir es que amo mi patria, cosa que muchos no hacen. Y se suman a un coro orquestado internacionalmente que trata de desdibujar nuestra cultura, nuestras tradiciones, que trata de borrar lo que son nuestros emblemas. En el último cambio constitucional, algunos propusieron cambiar esa bandera, que es la más bella de todo el mundo, y lo digo aquí, delante de todos ustedes, que me van a decir que no. Bueno, es la bandera más linda del mundo. La quisieron cambiar por una bandera negra, como de piratas. Bueno, yo digo, esa ideología es ideología pirata, ni siquiera son capaces de pensar por sí mismos. Bueno, yo amo mi patria y lo digo con fuerza y energía. Y también digo que creo en la familia. ¿Cómo no creer en la familia? Si es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero tenemos que atrevernos a tener ideas concretas y claras. Y también digo que creo en la libertad, en la verdadera libertad. La libertad de nacer, la libertad de profesar la fe, la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de emprender. Cosas que la izquierda radical y la ideología marxista no quiere. Porque quieren tener un Estado omnipresente, donde todo dependa del Estado, la educación, la alimentación, la salud, la vivienda, porque la esclavitud moderna es el asistencialismo total. Si toman el poder y depende todo de ellos, ellos van a esclavizar a los pueblos. Y por eso no les interesa educar a las personas, por eso no les interesa que haya libertad de oportunidades. Bueno, a eso nosotros tenemos que enfrentarlo y claramente lo vamos a enfrentar con distintas opciones, pero también, y pongo este video, voy a intentar que se active ese video, no sé bien cómo activarlo. El sentido del humor en todo esto y perder el miedo al ridículo también es importante. Ahí está, casi que parte. Gracias. Estoy recibiendo una ayuda fundamental. Solo falta la música. ¿Qué cosa? No te preocupes, todo va a estar bien. Eso es perderle el miedo al ridículo. Ajá. Cuando hice mi primer video de TikTok, mi suegra me quitó el saludo. Me dijo, ¿qué has hecho? Una vida política tirada a la basura con ese video. No era ese, era bastante más ridículo que ese. Yo no canto, no bailo, pero hemos usado las redes sociales para humanizar a alguien que la prensa